Mucho tiempo los maestros tuvimos apagada nuestra voz. Nadie sabía lo que pasaba dentro del aula más que nosotros. A veces hay maestros que no cobran en meses, incluso en años. Dije, no, tenemos que darle al mundo el conocimiento de qué es lo que pasa dentro de las aulas. En la parte privada, pues muchas veces uno llega a las instituciones, le pintan, le ponen la mejor institución, esto aquí mejor dicho, a futuro. Cuando uno se da cuenta, pues es totalmente diferente Otra realidad. exacto, lo que le propusieron nunca fue así. Entonces, la institución pues simplemente hizo su parte de manera interna como si hubieran pasado. Entonces, ¿dónde queda mi profesionalismo? ¿Dónde queda mi Sí, criterio? ¿Dónde queda todo lo que yo... sí. todo- Es un clásico caso que sucede también aquí. Se va arrastrando y cuando llegan a niveles ya superiores o medio superior, y entonces llegan faltos de ciertas herramientas porque se les fue dejando pasar, ¿no? O regalando la nota, como usted dice. miró y comenzó a hacer un escándalo. ¿Ustedes qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Óigale, y a jalarlos, a tomarlos de los brazos y a empujarlos y a que se sentaran y hacía como a, que no sé Jalonearlos. cómo es, sí, jalonearlos. Para mí es un regalo, es una oportunidad, un privilegio, un honor, uno poder estar dentro de un aula. Dentro de esos, para mí es algo magnífico. La educación en Colombia no está dentro de los primeros derechos fundamentales en la Constitución. Acá hay presupuesto para otros sectores, como la milicia, Sí. como la política, pero no para la educación. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Voz Docente. El día de hoy, desde Colombia, nos acompaña el maestro Edwin Peña. Él es licenciado en Ciencias Sociales y tiene la maestría en Educación. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está el día de hoy? Hola, hola a todos. Un placer estar acá, privilegio, todos estos temas. Soy apasionado por esto, entonces pues quise aceptar la invitación con mucho gusto. ¿Qué le parece si comenzamos con algo pues muy bonito dentro de su experiencia docente? Esa parte donde usted ganó en un año escolar el reconocimiento al mejor docente. ¿A qué atribuye haberlo ganado? ¿Qué hizo usted para merecer ese premio? Yo ingresé en ese año a esa institución como pues un maestro, un profesor donde iba a reemplazar a unos cursos o unos grados en los cuales pues estaban con muchos vacíos y yo entré como con mis pedagogías más nuevas, sí, tengo como una apariencia más de joven y eso pues me ha ayudado a conectar mucho con la población educativa, la población estudiantil. Ujú. Y mis pedagogías siempre es como romper esas pedagogías tradicionales. Ok. Entonces, una vez que yo ingresé a la institución, ellos vieron como eso fresco, eso que no era el molde de siempre. Lo Y clásico. ahí fue cuando ya pude como comenzar a conectar con ellos, que a veces los estudiantes ven al docente o al profesor con temor o Mm. simplemente lo ven por un cumplimiento, pero pues yo con ellos logré entender muchas cosas, muchas dinámicas y pues en su momento ya como había transcurrido varios tiempo, hicieron como un concurso docente elegido por los estudiantes en los cuales pues ahí como que de primeras estaba yo, no me lo esperaba y nada, pues que seleccionado, pues la institución me otorgó también un premio y los estudiantes también. Y hablando específicamente de Colombia, maestro, ¿cómo es la realidad de la educación en Colombia? ¿Cómo lo ve desde su ojo, obviamente, docente? Esta realidad yo la podría decir, o más que todo pues con diferentes colegas, la podemos dividir en dos, como en dos aspectos, el aspecto público y el aspecto privado. Ujú. Para el público se hacen unos concursos de méritos donde pues se presentan unos exámenes, unas pruebas. Aquí pues sí tengo, siempre critico esa parte, que es que cualquier profesional en Colombia puede
concursar para ser profesor y trabajar para el gobierno en una institución pública. Yo Sí. estoy en desacuerdo, porque pues así como al Ok. médico se le da su licencia para ser médico, su tarjeta Ujú. profesional, Sí. eh, hay unos campos específicos y hay muchos profesionales que son profesores o docentes, pero no tienen nada de pedagogía, simplemente son Ah, sí. expertos en ingeniería, en contabilidad, etcétera, etcétera, pero Ujú. no tienen la vocación como maestros y les quitan plazas o cupos a otros profesores que sí presentan su concurso de mérito, sus pruebas, y pues no pueden acceder. Entonces hay como una crítica que siempre pues yo estoy como impulsando, que no debería ser así. Y en la parte ya privada, pues sí es como una lotería. En la parte privada, pues muchas veces uno llega a las instituciones, le pintan, le ponen la mejor institución, esto aquí mejor dicho, a futuro. Cuando uno se da cuenta, pues es totalmente diferente Otra realidad. exacto, lo que le propusieron nunca fue así. Entonces, yo creo que eso le pasa al maestro, por lo menos en América Latina, que se tiene que convertir en el psicólogo, en el enfermero, en el Ujú. cuidandero, en el consejero, cuando pues no tendrá que hacer así. De Sí. hecho, mi tesis de maestría, una parte de ella pues involucraba ese quehacer, ese rol docente, y los números están muy por encima. Los docentes sufrimos también de estrés. La UNESCO se preguntaba, ¿quién se preocupa por los docentes? Pues nosotros mismos. Porque pues las Sí. instituciones muchas veces no, lo que importa es que uno no vaya a dejar al salón, al grupo solo, porque puede pasar algo, pero pues nadie le importa cómo llega el docente en ese momento a dictar su clase, a dar su clase, a dirigir, a orientar sus enseñanzas. Es cierto. Ahorita que estaba comentando lo que se llegan, digamos, ciertos profesionistas para cubrir ciertas clases, ¿no? Porque son propios de su área, son expertos, o somos, me incluyo, porque yo no tengo el perfil de un maestro, aquí se le llama normalista, que es el que se prepara con todas las herramientas pedagógicas para ser solamente maestro. Yo tengo una profesión y entonces yo imparto clases de mi área. Bueno, en mi particular punto de vista considero que es un complemento porque pues tenemos ciertos conocimientos, como le dije hace un momento, propios de nuestra área, pero debería ser un complemento con herramientas pedagógicas para que entonces sí sea una fortaleza a la hora que nosotros impartamos una clase. Si falta uno de los dos, creo que es cuando ya está incompleto, porque una persona que solamente tiene herramientas pedagógicas, que se prepara para una carrera de maestro, pero no tiene esa fortaleza de una área en específica, entonces estaría deficiente su clase, creo yo. Entonces, Totalmente tiene de que acuerdo. mejorar. Esos son los componentes a los que, pues, como cualquier profesionista tendría que tener esas habilidades, ¿no? Ahí es Ujú, otra crítica que yo hago a los maestros, más que todo como de educación superior, como ya universitaria, ujú. porque a veces les importa es simplemente impartir, poner, rellenar y pues que el estudiante cumpla, pero no tienen como esa parte ética o profesional de entender al otro, esa parte humanística. ¿Cómo es un clásico grupo, maestro, en Colombia? ¿De cuántos alumnos estamos hablando en un salón de escuela pública? En el público a veces te están poniendo 40, 45, 50, se Ok, extienden. En sí. el privado sí es un poco más mesurado, aulas de 15, 20, de 10, aulas de 5 estudiantes nomás. Eh, pero pues el privado, el Ujú. problema del privado es que esto lo ven es como una clientela, Ah, esto sí, lo ven porque es es una como, empresa. Ujú. exacto, lo que en algún Sí. momento habló Cristian Laval, él tiene un libro sobre eso, la educación o la escuela como empresa, y pues finalmente somos recipientes, ¿no? Lo que decía Freire en algún momento, que somos esa educación bancaria donde solamente depositan para pues producir más adelante esas habilidades componentes,
de una persona mayor de edad para poder pues hacer un contrato bajo una empresa y pues simplemente es ese conocimiento más no ese estrés, esas habilidades que pues tienen, muchos tenemos, ¿no? Que a veces son como eso que es oculto. Sí, andamos más o menos igual, maestro. Aquí, igual en las escuelas que no son particulares, las escuelas de gobierno, sí hay ese tipo de cupos, ¿no? 40, 45, hasta 50 alumnos que sí son, pues, demasiados para una sola persona, ¿no? Para poder atenderlos como se debe, sí son demasiados. Hablando específicamente del contenido, ¿qué tanta libertad tiene el maestro en Colombia para poder impartir su clase? ¿Se tiene que pegar forzosamente a una estructura? Aquí se le llama planeación, o si puede, digamos, adaptar, adecuar ciertas cosas. En el público, el Estado, el gobierno prácticamente es el que diseña todo eso. El docente no tiene como que cumplir o estar planeando, diseñando, creando. Ya es como esa currículo oculto que se le llama al Ujú. docente, que ya pues tiene esa creatividad, tiene esa libertad, tiene los recursos, las aulas, los proyectores, las guías. Ya pues como que el gobierno se ha mejorado muchísimo esa infraestructura, esa parte interna para Sí. suplir como todo el material, todo lo que requiere tanto el docente como los estudiantes y que pues no se queden corto. En el privado pues nuevamente la lotería. A veces depende si la institución cuenta con esa infraestructura, a veces depende que el mismo docente, yo me acuerdo que cuando yo me inicié mis primeras experiencias laborales, yo pues eso que uno tiene como esa ilusión de cambiar al mundo por ser Sí. nuevo docente, recién graduado, y yo ponía de mis mismos recursos y pues mis compañeros que ya Mm, tenían algunas experiencias me decían, no haga eso, no lo hagas. eso no está bien. Sí, no, y yo no lo entendía hasta que ya pues yo comencé a estrellarme, a chocarme, a entender la realidad de que pues no, yo no podía estar haciendo eso. A veces en los privados pues sí se tiene, pero pues eso es una burocracia, tienes que diligenciar, tienes que pasarlo con anterioridad por tanto tiempo, y eso para qué, y eso por qué, eso no es necesario maestro, la clase simplemente es tablero, cuaderno, cartilla, etcétera, etcétera. Y ahí es donde a veces ya comienzan, dicen, o sea, por ley en Colombia, nosotros nos regimos por la cátedra libre, de impartir. Lo único que sí está prohibido por la ley es adoctrinar a los estudiantes profesando religiones, Ah, fes, política, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los privados, pues siempre están como auditando, están revisando, están haciendo como esa labor de investigar con otros estudiantes, qué tal el docente, si sí o si no. Y aquí está, pues, si al papá no le gustó, como lo dice el docente, si al papá no le gustó qué tarea puso, si al papá no le gustó aclarando ese tema, si el estudiante de pronto se aburre, todo eso va a la dirección general, aquí se le llama pues rectoría, coordinadores, y pues le comienzan a hacer las recomendaciones al docente, como no, esto sí, esto no, es que hay que mirar, es que entonces ahí ya comienzan como a entrometerse en esa supuesta cátedra libre. Pero siempre hay como esa intromisión por parte de los directivos. Y ahí es donde ya comienza, los despidos, comienzan en la deserción docente, comienza, pues muchos licenciados se optan por estar en otras profesiones o dedicarse a otro tipo de trabajo mm, porque pues ya no soportan más esa controladera, esa como imponer por parte de la institución ese tipo de cosas que pues es una realidad muy triste, muy triste. Un compañero mío, él fue el que como el que me dio la recomendación para ir mi primer trabajo. Y él me dijo, no, es que yo ya, no, aquí ya hasta que yo no entre a una institución pagada por el gobierno, yo no voy a volver a ejercer mi profesión porque todos los colegios privados son pues prácticamente lo mismo. Entonces él como que bueno, pues ahí le dejo. Y yo pues en ese entonces, no, sí, yo eso mejor dicho, va a yo sí cambiar al puedo. mundo. Sí. Sí, no. Y yo me di cuenta ahí que no, pues, que él tenía toda la razón. Ajá. Sí, de hecho, bueno, no sé si fue en una institución privada, pero usted comenta que algunas veces pues se ha sentido como no respaldado, ¿no? Por ciertas instituciones, incluso mencionó que
tuvo que regalar calificación. Tenía que dar unas clases en contrajornada, es decir, los estudiantes iban en la jornada de 6:30 de la mañana, más o menos al mediodía, y en las horas de la tarde habían unos estudiantes que tenían que ir a realizar unos refuerzos, y eran bastantes, eran de diferentes grados, cursos, Ujú. pero pues ellos llegaban no dispuestos, llegaban con una actitud incómoda, llegaban con Sin todo ganas. menos conectados a la clase. Pues Ujú. yo soy como, siempre trato de ser muy de diálogo, de hacer una dinámica antes de empezar, de activar, de pronto hacer pausas activas, de ser muy visual, muy auditivo, para que no siempre la letra, siempre tengan que escribir, sino Ujú. que pues Dinámico. yo siempre estoy llevando diferentes, bueno, no me funcionó recortar y pegar, entonces vamos a escuchar esta canción, no me funcionó la canción, vamos a hacer un dibujo, entonces siempre estoy como dando esas estrategias para Cambiando que sí o sí, estrategias. Ajá. pero pues esos estudiantes no, nada, ni lo uno ni lo otro. Entonces, pues yo pasé mi reporte. Ellos dependían de esos refuerzos para promoverse al siguiente grado escolar, al siguiente curso. Entonces yo los dejé los reprobé, yo les envié los trabajos y eso todo, o sea, todo hecho como con trampa, como mandado, como Ah, si lo hubieran pagado como si para que ellos no lo entonces, hubieran hecho. sí, sí, porque estaban totalmente desconectados de esa clase y no. Mm, ok. Entonces, pues yo califiqué, igual yo les di la oportunidad, listo, pues en esta no les fue tan bien. Entonces me gusta darles como esa oportunidad siempre de tener esa, bueno, demuéstreme que en real, listo, pueda que aquí Que usted lo no sé qué hiciste. haya escrito, pero demuéstreme de alguna otra manera que Ujú, tiene el conocimiento necesario para promoverlo al siguiente grado. No, pues yo paso mi reporte ujú. al área encargada y ellos ya, pues ya de lo que ellos decían. La institución dijo, no, 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 tranquilo, tranquilo, profesor, aquí nosotros nos encargamos de mirar cómo les podemos ayudar. Entonces al final, pues por no perder, por la clientela que olvidamos a decir, Sí. Ujú. la institución pues simplemente hizo su parte de manera interna como si hubieran pasado y pues yo como que quedé como, uy, pero ¿cómo así? O sea, entonces ¿dónde queda mi profesionalismo? ¿Dónde queda mi Pues sí. criterio? ¿Dónde queda todo lo que yo, todas estas clases que yo he venido haciendo y además en contrajornada? Esa es como una experiencia muy puntual, pero en sí, digamos, me he sentado con padres de familia, con el mismo coordinador, la misma rectora o rector, donde se le dice, no, 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 profe, es que hay que ajustarle sí o sí la nota, sí o sí. Ah, Colombia hay una ley de gobierno que para los estudiantes que tengan un diagnóstico PIAR, eso lo hacen pues ya pues pues dentro de un médico ya totalmente profesional, él hace su dictamen, envía como el soporte donde se demuestra que efectivamente el estudiante pues tiene como esas limitaciones, hace unas recomendaciones y ya pues la institución lo que hace es activar un docente o un profesor, acá se le llama docente especial, donde él trabaja o a veces con el orientador, psicoorientador, donde ellos ya se sientan con esos estudiantes y ah, comienzan a entregarle unas enseñanzas ya muy particulares, pero mm. con el docente titular, obviamente. O sea, trabajan en Eh, conjunto. en conjunto, y no, pues en sí, pues todos somos, porque por ejemplo, el docente de español, el docente de matemáticas, como que todos tienen que trabajar pues en conjunto para que ese estudiante pueda tener esa garantía de ese aprendizaje, ¿sí? Porque pues Mm, de todas maneras se tiene que garantizar sí o sí. Y resulta que aquí en Colombia, a veces para los profesores o los mismos rectores, instituciones, no meterse tanto en problemas, lo que hacen es ponerle una nota genérica y ya, el estudiante está aprobado, pero el estudiante resulta que no sabe dividir, multiplicar, el estudiante no sabe leer, no sabe que pronto que la diferencia entre un título, subtítulo, etcétera, etcétera, y llegan a otros cursos donde pues a uno le toca pues hacer todo el trabajo más pesado todavía con esos estudiantes. Entonces acá a sí, veces porque se va rezagando, ¿no? y aquí a veces como que se tratan de liberar
pues yo trato de apostar al estudiante, trato pero pues a veces, pues por más de que uno quiera, no puede Sí, porque que el papá, que la mamá es conflictiva, que le van a poner una demanda ante el Ministerio de Educación y así sucesivamente y todo eso, pues la institución prefiere, es decir, no, pongámosle ahí un trabajito, un tallercito y listo. ya. Ya el estudiante está aprobado, pero pues nos encontramos con esos retos después, que el estudiante no está preparado para donde debe estar. Sí, es un clásico caso que sucede también aquí. Se va arrastrando y cuando llegan a niveles ya superiores o medio superior, que es aquí es el bachillerato o el superior la universidad, y entonces llegan con faltos de ciertas herramientas porque se les fue dejando pasar, ¿no? O regalando la nota, como usted dice. Es un problema muy De- común. de- Maestro, también sufrió acusaciones falsas de acoso, ¿verdad? sí, en cuanto a lo del acoso, pues fue como una situación como muy, o sea, lo que más, como la que tuvo más gravedad. Me asignaron un nuevo curso, O yo sea, pues perdón que lo entré con... interrumpa. O sea que han sido Sí. varias. Pues la que te voy a contar es una Ujú, que es, pues para mí es como la más fuerte, que ok. tuvo que ver con una acusación de acoso sexual, Ujú. una presunta acoso sexual. Hay otras que son de acoso, pero más acoso como laboral o Wow. acoso como personal, como ya hostigamiento, Ujú, como amenazas, sí. ese tipo de acosos. Pero esta en particular a mí me entregaron un curso, me asignaron un nuevo grado, un nuevo grupo. eh, Era de los grandes, de los que ya iban a salir, o sea, de los grados 11 de la prepa. Y pues yo entré con mis dinámicas normal. Bueno, vamos a hacer este jueguito, vamos a hacer esta pausa activa para pues de pronto como con irnos teniendo un poquito como más de tranquilidad. Pues ellos son siempre tímidos cuando ven a alguien nuevo y eso. Entonces, pues no sé, habían unas 5 estudiantes eh, que pues yo al final sabía que sí tenían problemas psicológicos porque había una de ellas que tenía una prima en otro grupo donde yo ya estaba dando mis Compartían. clases normal. Ujú. Y ella sí me decía que pues su prima que pues me contaba, no, es que anoche se escapó, llegó a tales horas, no, es que no vino hoy, no, es que el uniforme lo rayó, lo rompió, lo cortó. Entonces ella tenía como sí, como sus problemas Problemas. emocionales y era como la que lideraba el grupo. A ese grupo eran cinco, más o menos como cinco estudiantes, mujeres. Y pues cuando ya termina la jornada laboral, me llaman de la dirección, me llaman una de las coordinadoras, me dicen, profe, necesitamos hablar, verificar de una situación que pasó, eh, pues porque llegó aquí una información y nosotros primero pues queremos indagar. No, resulta que las estudiantes dijeron que en el aula de las clases usted dijo que como si yo estuviera enamorada de ellas o como si yo las hubiera tratado como de objeto sexual o algo así. Me dijeron, o sea, como si me los hubiera insinuado de manera sexual. Oh, Eso fue lo que me dieron a entender. Y yo, uy, no, pero ¿cómo así? O sea, no, en ningún momento. Pues toda la clase está de testigo. Si quieren, pues pueden preguntar con los demás estudiantes. Y entonces, pues me dijeron, bueno, listo, pues esperemos que haya sido así. Entonces yo pensé que eso ya iba a quedar así. ahí va a quedar. Pero resulta que las estudiantes pues comenzaron a pasar rumores de pasillo, chismes de pasillo, lo regaron pues por toda la institución. Y entonces ya, pues ya comencé yo como, o sea, como que ya yo, o sea, nadie me contó, pero pues Ujú. uno Escucha. sabe, escucha, uno ve las actitudes. Entonces, Pero yo usted comencé a hablar con nunca, otros, pero usted nunca les sí, preguntó a ellas directamente cuando le dijeron en dirección. Nunca les preguntó por qué no están diciendo porque, esto.
No, porque en la dirección eso fue lo primero que me indicaron, que me Ah, que no apartara, lo que tomara, comentaran. Ok. que tomara totalmente distancia. De hecho, a Ok. ese grupo le tuvieron que poner otro profesor porque Ay. yo no podía entrar a ese Mm, salón por nada del mm, mundo. ok. Entonces, mientras que pues pasaba, pero pues esas estudiantes comenzaron a hacer sus rumores y pues entre los mismos docentes compañeros míos, pues ellos llevan más antigüedad que yo y pues de alguna u otra manera de pronto le creyeron a esas estudiantes. Mm, Cuando yo con ellos me llevaba, pues tenía una relación laboral muy bueno. normal, muy de compañeros, muy de apoyarnos para lo que se necesite cada uno. Y pues hubo como un complot de docentes donde ya comenzaron a impulsar esos rumores que Acusación. no, que sí, que efectivamente, hasta que ya comenzó a agravarse más porque ya comenzaron a llegar a pares de familia. Entonces, pues aquí lo que nosotros tenemos en Colombia es que cuando pasa eso, se activa inmediatamente una ruta que interviene diferentes entidades del gobierno. Pero el colegio lo que quería evitar en últimas era todo eso, que se abriera un proceso disciplinario porque eso inclusive pues les pueden cerrar el colegio por Sí, eso. sí va a O sea, eso es muy afectar. delicado en Ujú. Colombia. Sí. Lo que hicieron fue como tratar de, de ocultar las cosas, como de ocultar esa Mm, situación y no dar respuestas, simplemente cerrarse y no hablar del caso porque pues lo que no querían era que pues él llegara de pronto como a oídos de pues algún ente encargado. Entonces el colegio lo que hizo fue hablar estudiante por estudiante, recoger testimonio por testimonio, de manera verbal, de mm, manera escrita, con otros docentes. Y pues afortunadamente mi trabajo pues habló por mí mismo y ninguno de los estudiantes, antes hubieron testimonios que me defendían, me decían, le ah, decían, no, pero ¿cómo así? Pero si el profesor es lo más recto que puede haber, ese profesor es lo más cordial que puede haber. Y eso fue lo que pues a mí me amparó. Y ahí pues las estudiantes pues se les comprobó que mm, no, nunca había pasado eso. Y no le dijeron nada, eso sí, no, ni nada, ni una disculpa con el profesor, mm, ni venga, nos sentamos acá los 6, los 7, los 8 implicados. No, no. eso quedó cerrado y hasta ahí fue. Ese mismo caso, maestro, ¿fue el caso de maltrato también que lo acusaron o ese es otro? No, ese es otro. Es que Oh, Dios. yo me he encontrado en diferentes instituciones. Resulta que el grupo no quería hacer caso, ellos estaban en descanso. Normalmente a ellos se les solicitan el descanso, a un grupo en específico, o sea, se va rotando todos los días el grupo que Ujú. al final se tiene que quedar en su descanso haciéndole aseo a las zonas verdes, a las zonas por ahí Ah, de donde se sientan, que pues que levante el papelito, que levante de pronto por ahí que se le pegue una barrita, porque pues acá se está impulsando mucho que las señoras de servicios generales, de aseo, ujú. no son empleadas de nadie. Ay, Y a ellas a veces les toca muy duro. Entonces, pues nosotros ujú. en ese colegio impartíamos eso, como, no, o sea, aquí las señoras de servicio general están, pero únicamente para ya otras labores que es de como un aseo más general, pero no para estar ahí dejando, o sea, levantándolo el desorden que ustedes mismos dejan. Yo los hice formar, yo los hice estarse quietos. Entonces, en una de esas, acá en Colombia el clima varía mucho, entonces en un momentico hace sol y en otro momento ya está haciendo una brisa de viento frío o una llovizna. Entonces, preciso en esa reflexión, pues el clima cambió como 3 veces, sol, frío. Entonces, bueno, normal, el curso se fue a su clase común y corriente. Y al otro día la mamá y el papá de un estudiante esperándome en la entrada del colegio con haciendo un escándalo tremendo. Y el niño estaba acostumbrado a que todo se lo hicieran en la casa. Él tenía problemas de aprendizaje, pero la mamá no lo quería aceptar. Y entonces ella señora me armó un escándalo, o nos armó un escándalo. Entonces con actitud, muéstreme qué universidad, muéstreme su título, usted ni siquiera es profesor, muéstreme a dónde usted está certificado.
qué fue lo que pasó puntualmente, específiqueme en qué momento. No, que es que acá este profesor maltrata a los estudiantes, a los niños, los pone allá, a que es que él sufre Bien. de esos climas. Pero la señora no dejaba hablar definitivamente, no dejaba hablar. Y el señor, el papá, era encararme y como a provocarme a ver si yo iba a reaccionar como a insultarlo o de Ujú. pronto a violentarlo ya físicamente, porque él me encaraba como a empujarme, como a... Y A las coordinadoras provocarlo. presentes, sí, y las coordinadoras presentes sí no hacían absolutamente nada, no, ni, o Ay, sea, no, ni me defendían, ni tampoco solo decían, por favor, calma, calma, pero en sí, ningún sí. momento internamente pues uno es un ser humano y también pues no, pues un momentico, aquí me respetas, ya como que yo Claro. quería sacar mi, como también como esa parte, pero Ujú. yo simplemente guardaba silencio y le decía, sí señora, sí, 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 me permite hablar, me permite hablar. La señora no, eso que al otro día que me iba a demandar, que mejor dicho, que iba a hacer cerrar el colegio, que Ay. yo le había pegado al niño, que yo le había maltratado, que el niño tenía traumas psicológicos, por lo que yo le había dicho, y entonces ese día llegó toda la familia, toda la línea primera, primera grado de consanguinidad, llegó allá a esa reunión, que el ¿Del primo, que el niño? O sea, hermano, toda que la el papá. familia del niño. Eran como unos 5 miembros de la familia allá. Y yo Ujú. solo, o sea, yo estaba con las coordinadas, pero yo prácticamente o sea, estaba Pues solo. sí, no decían nada. Ujú. Entonces, pues, al final como que la señora pues no tuvo entendimiento y le dijeron, no, mejor que se vaya para su casa. Ella estaba diciendo que yo le había pegado, que yo lo había maltratado psicológicamente y pues afortunadamente la institución tenía cámaras, que a ustedes se les ha citado varias veces por la conducta del estudiante. Ahí como que ya comenzaron a ver que Ya, o sea, la le familia bajaron. comenzó a ver que efectivamente el estudiante no era una perita en dulce, sino que el Sí, estudiante de verdad era un caso, mejor dicho, loco. Esa señora después agradecía conmigo porque yo hasta leía hasta estrategias familiares de cómo él podía como aprender mejor, todo. ujú, ujú. Totalmente agradecido, no, profe, que le pido disculpas, que no sé qué, que no vuelve a ocurrir, no, es que yo no sabía, es que él me contó de otra manera, es que a mí me dijeron, entonces ahí como que todos le dijimos como no, pues una cosa es lo que hice en la casa, otra cosa es lo que hice aquí en el colegio, otra cosa es cómo se comporta afuera de la casa y del colegio. Eh, Me llama la atención, maestro, esa parte que usted cuenta donde una coordinadora irrumpió en su ejercicio docente y por ahí sucedió algo fuerte. Y hubo un grupo donde se perdían las cosas por arte de magia, todos los días se perdían cosas útiles, escolares, elementos personales, celulares, dinero. Ese era Ujú. otro de los cursos o grupos donde pues era muy disfuncional, ¿no? Pues estaba el abandonado, el que pues de vez en cuando por allá el papá o la mamá aparecía por la entrega de notas. Acá en Colombia por ley tiene que haber sí o sí un docente encargado de un grupo. Yo era el director de curso de ellos Ah, y había una salida pedagógica en los cuales pues a ellos no se les llevó porque estaban castigados porque se estaban perdiendo cosas, se estaban las robando cosas cosas. dentro del salón. Ah, Entonces, pues yo no pude ir a la salida con mi curso, me tuve que quedarme a hacer un taller, pues de precisamente de ese tipo de acciones. Y ahí en ese momento, pues yo estaba haciendo mi reflexión, yo, muchachos, es que a sus papás, ellos tienen que trabajar, ellos les cuesta, ellos esto no se lo regalan. Mire, yo quisiera estar hoy con ustedes allá en la salida pedagógica, pero pues no se pudo. Yo comencé a hacer una charla como reflexiva, como valoren lo que ustedes tienen, valoren el compañero que tienen ahorita al lado porque nunca sabe qué va a poder pasar. Comenzaron a entender como esos esfuerzos que a veces nadie más ve de sus papás, de sus familias. Ya algunos de pronto por ahí estaban como un poquito quebrantados, como con llanto, pero mm, nada, pues nada fuera de lo común porque yo tenía sí. todo el ejercicio controlado. Yo Ujú. ya después los iba pues a como a motivar, pues no sé por qué, en qué momento ya el llanto se comenzó a pronunciar mucho más.
Entonces Sí, sí. ya era un lloro, era como lágrimas llorar de que estaban muy cargados, que yo les hablaba de que claro, es que uno se carga, uno también se cansa, uno también, y les decía, no, pues suelten eso, suelten tranquilos, Ujú, suelten esas cargas, y uno no sabe por lo que vienen las casas de ellos. ujú. La coordinadora, que supuestamente la orientadora psicológica, que pues yo no sé, es que lo que pasa es que en Colombia, bueno, no sé si pasa en México también o pues en otras instituciones, más que todo la educación privada es de familias, o sea, un colegio lo monta toda una familia. Entonces el Ok. rector era el esposo de la orientadora, y los coordinadores eran pues los hijos de ellos dos. Ah, Y ya. así, entonces como que toda una Familiares. Ujú. familia y se auto mencionaban, auto ponían esos cargos. Y la coordinadora, pues, es una señora así como, por decirlo así, tradicional, clasista, Mm. que todo, a todo le debía lo malo, todo era regaño, no podía tener el diálogo, no. Entonces entró y los miró y comenzó a hacer un escándalo. ¿Ustedes qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Óigale, y a jalarlos, a tomarlos de los brazos y a empujarlos y a que se sentaran y hacía como a, yo no sé cómo Jalonearlos. es, sí, jalonearlos. ¿Será que su enojo era por qué? Porque ella pensó que era como una pataleta, como ella pensó que Oh, era de como un pronto berrinche de como ellos. un berrinche, como una manipulación, porque ese grupo Ya, era ya. complicado. Ujú, Efectivamente, el grupo era complicado, eso yo no lo voy a negar. ujú. Pero pues yo precisamente estaba en ese proceso de que ellos soltaran. Entonces la coordinadora, pues yo supongo que nunca me dio una explicación, la coordinadora. El caso fue que ese grito los hizo entrar en un trance donde ellos quedaron pasmados. O sea, yo les hablaba y ellos no me escuchaban, se quedaron bloqueados, se quedaron privados, emocionalmente no eran ellos. Lo que hice fue yo, es que a los hombres les hice unos juegos con un balón. Y comencé, ay, ay, que vea que el balón, ay, mire, mire, no hice que jugaba tanto, como a sacarle la parte como más animación, como de Ujú. Para que meterlos se otra vez a la olvidaran un realidad. poquito. Y a las niñas, a las chicas, lo que hice fue ponerlas como a bailar. Entonces ahí como que con eso más o menos otra vez. Entonces como el colegio estaba totalmente vacío, las instituciones no había nadie, entonces yo me lo llevé por toda la institución caminando como bueno, me van a seguir ahora y nos vamos a relajar, vamos a respirar, y ya ellos otra vez como que volvieron en sí. Yo les dije ese día, yo les dije, yo no sé qué vaya a pasar acá, yo no sé si mañana yo vaya a continuar, porque la coordinadora, ustedes vieron lo que pasó, yo La no sé, pues, coordinadora nunca le dijo a usted o le dijo por qué están así, por qué los tiene así en esa condición. no, ella me dijo, fue No. como, profe, es que esos ejercicios hay que saberlos manejar, es que esos ejercicios hay que saberlos llevar. Y al otro día, dicho y hecho, pues un poco de papás esperándome, los estudiantes ahí. No, profe, es que lo estábamos esperando, era para agradecerle. Ah, mira. Que es que Mm, los niños sí estaban muy cargados porque nadie se ha tomado el no, nadie se había como, sí, tomado como el tiempo de tratar de ujú. pronto de pasar un tiempo con ellos. Y los estudiantes agradecidos conmigo. Y yo, no, pues no hay, pues como uno siendo modesto, pues no. Sí, sí. Esa es No, hay como que mi labor, agradecer. parte de mis funciones, pero igualmente muchas gracias a ustedes también por la disposición, por el apoyo, ta. Y ahí la coordinadora se dio cuenta que yo pues, había tenido, o sea, había hecho bien las cosas, no Ujú. como ella se estaba imaginando o pensando. Ya para irnos a la parte final, maestro, am, digo, todos hemos pasado, todos los docentes hemos pasado por cosas, algo así como lo que usted nos ha contado el día de hoy. Pero, ¿qué les diría a esos maestros que en este momento a lo mejor están cansados, se sienten vulnerados de alguna forma por la institución, están estresados? ¿Qué les diría para seguir en este camino de la docencia? Yo siento que pues todo lo que es la educación latinoamericana, todo Sudamérica, pasa por lo mismo, o sea, pasa por esas Ujú, deficiencias, pasa por esos retos, como que estamos en las mismas necesidades, o sea, como que no es diferente a Argentina, de Colombia, de México, de Venezuela, como que todo siempre es esa carga, ¿no? Esa carga
Lo que pasa es que los estudiantes llegan es con obligación, por los papás, o no quieren estar ahí indispuestos, y nosotros tenemos que hacer maromas. Sí. Y yo he hecho un ejercicio de preguntarle a diferentes maestros de diferentes áreas, para ti, ¿qué es la educación? Y todos vean una definición totalmente diferente. Es un Frankenstein, la educación es un Frankenstein. Yo, en lo personal, en la universidad peleé mucho también porque me criticaban, me decían, bueno, y si tanto te quejas del sistema, si tanto te quejas de tus ¿Por qué coordinadores, estás de tus... ahí? Sí. ¿Por qué estás ahí? Yo les decía, pues lo único que tengo son las cuatro paredes del aula. Ahí es donde yo soy, ahí es donde mis estudiantes son. No está ni papá, no está ni coordinador, no está ni nadie. Soy yo con ellos y es ahí donde yo pues puedo dejarles ese mensaje. Y segundo, siento yo que nos debemos, si nos apasiona tanto esto, esos docentes que están desmotivados, que bien, porque pues me pasó yo mi primer empleo como docente, yo a la semana ya quería, yo estaba en el último semestre de mi licenciatura y yo que no quería volver a saber nada de licenciatura, de educación, de docente, Sí. nada, nada, y estaba en mi último semestre. Ok. Pero pues fue la persistencia, la paciencia, el entender pues dinámicas, situaciones. Nos tenemos que autoexigir porque también hay que decirlo, hay maestros que son, o sea, los conocimientos nada que Sí, ver, no les totalmente gusta. desconectados. Ujú. Sí, entonces pues ahí no hay nada. Entonces también tenemos que autoexaminarnos y decirnos, bueno, estos son mis fuertes, estas son de pronto mis debilidades, voy a trabajar en esto, voy a fortalecer esto. Una frase de Yokoi Kenji, no sé si lo has escuchado, lo escuché, me dijo, dijo en una conferencia, una cosa es el apasionado y otra cosa es el profesional. El apasionado se especializa, el apasionado se va hasta cumplir su sueño. El profesionalista pues ya lo tiene, ya llegó hasta de pronto hasta una meta, hasta un punto. Quiero Él quedar es el solo con mi que, el licencia. que es de descendencia japonesa, pero que vivió en Colombia. Él es, sí, ¿verdad? Sí, él es como orador o él es como conferencista, no estoy seguro Sí, bien, sí, sí, lo he y escuchado. y él ha hecho varias intervenciones muy bonitas en la parte educativa, con maestros, con estudiantes. De hecho, por ahí Ok. debe tener algunas en YouTube. Para mí es un regalo, es una oportunidad, un privilegio, un honor, uno poder estar dentro de un aula. Dentro de esos, para mí es algo magnífico. Sí, Sí, maestro. Pues le agradezco mucho el que haya estado aquí con nosotros. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos. que muchas gracias por la invitación, un honor y privilegio estar en este espacio. Yo por allá había visto como cuando tú me hiciste la invitación, yo como que miré qué más y veo que son cientos de maestros con cientos de historias represadas o que quieren hablar o que se las quieren dar al mundo para que entiendan como todo este mundo de los maestros, que es de, mundo de tragicomedias. Es Y cierto. qué chévere que te dediques a todo esto, de verdad, muy agradecido. De pronto algún maestro quiere saber algo más sobre la educación colombiana, estructuras internas, mallas, cualquier cosa que de educación, con mucho gusto para responder o hablar de pronto hasta poder generar un conversatorio, una charla, una Ujú. conversación de... Es cierto, estaría muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Me gusta la Pero idea. yo sí me quedo con una duda, o sea, ahora yo, o sea, una pequeña entrevista a ti, como dos preguntas Dime, tú, adelante. ¿qué te impulsó a abrir estos espacios? Como yo lo que percibo en este momento sin saber tanto de Ajá. ti o en el programa es que tú eres también súper apasionada por pues esto de la docencia, por este mundo de la educación, este mundo loco. Siento que tienes como mucho afecto, mucho amor por todo esto para dejárselo al mundo, no sé si me equivoco. Pero ¿qué te impulsó a abrir estos espacios? Mira, yo siento que mucho tiempo los maestros tuvimos apagada nuestra voz. Nadie sabía lo que pasaba dentro del aula más que nosotros, nada más, nadie más. Y muchas veces nos juzgaron, o bueno, todavía sucede, y dicen las personas, ¿no? Así sin conocer nada de nosotros, ay, es que los maestros no tienen trabajo, tienen muchas vacaciones, pues que batallan, solo tienen esta jornada de pocas horas y ya de que se quejan, de que no les pagan. Aquí en México sufrimos mucho
no sé en Colombia, pero sucede mucho de que los pagos se atrasan. A veces hay maestros que no cobran en meses, incluso en años. Y entonces las críticas siguen a pesar de todas estas vicisitudes que pasamos. Entonces dije, no, tenemos que darle al mundo el conocimiento de qué es lo que pasa dentro de las aulas y todo lo que nos pasa a nosotros con los estudiantes, con los padres de familia, con los directivos, con las instituciones. El mundo debe conocernos más. Entonces, ese fue el No, motivo. acá también pasa algo similar con atrasos y también, por ejemplo, que las instituciones pagan unos sueldos o unos pagos que, o sea, son como designificantes, como humillantes. La educación en Colombia no está dentro de los primeros derechos fundamentales en la Constitución política. Eh, Acá hay presupuesto para, primero, para otros sectores, como la milicia, Sí, como la política, pero no para la educación. sí, andamos Pero igual. bueno, esa es la lucha latinoamericana. Así es, maestro. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Estuvo muy buena esta plática. Muy Ok, agradecido. Ya sabía que iba a ser muy enriquecedor este espacio y pues me llevo muchos conocimientos compartidos. muchísimas gracias, maestro T. Bueno, allá en casa ya Igualmente. saben, síganlo compartiendo. Ya saben que estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Entonces, pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Hasta la próxima. Bye bye.